¿Sabías que la Epifanía del Señor no es solo la llegada de los Reyes Magos? Hoy te aclararé en profundidad este misterio fundamental de la fe católica. La Epifanía significa la manifestación de Jesucristo como Dios a todos los pueblos. Es mucho más que una sola fiesta o un simple recuerdo. En la Biblia, en el Evangelio según San Mateo capítulo 2 versículos 1 al 12, se relata la adoración de los magos, que es la primera epifanía de Jesús al mundo pagano. Las otras dos epifanías son el bautismo de Jesús, narrado en San Mateo capítulo 3 versículos 13 al 17, y el primer milagro en Caná, expuesto en San Juan capítulo 2 versículos 1 al 11. Históricamente, la Iglesia celebró la Epifanía desde el siglo III en Oriente y luego en Occidente, superando diferencias litúrgicas y enriqueciendo la tradición. A lo largo de los siglos, la doctrina subrayó que cada Epifanía revela un aspecto esencial de la identidad divina y misión del Salvador para todos. La Epifanía tiene también un sentido conforme a la ley natural. Toda criatura puede reconocer la verdad, el bien y la belleza en Dios hecho hombre. Moralmente invita a buscar, como los magos, la verdadera luz y a ofrecer los dones del corazón mediante una vida coherente. El propósito pedagógico de la Iglesia es ayudarnos a descubrir la presencia activa de Cristo en el mundo y a responder con fe y acciones concretas. El Magisterio enseña que la Epifanía marca la universalidad de la salvación. La Iglesia primitiva la celebraba con gozo y profunda catequesis. Está relacionada con otras grandes solemnidades, como la Navidad y el bautismo del Señor, formando un mismo misterio de manifestación divina. La tradición ve en los dones de los magos, oro, incienso y mirra, los símbolos de la realeza, divinidad y pasión de Cristo. Para la vida de gracia, nos invita a la apertura y a la conversión. En la disciplina eclesial, es día de precepto y misión evangelizadora. Grandes santos como Santo Tomás de Aquino ven en la Epifanía un llamado al conocimiento y al amor universal, siguiendo a Cristo en humildad. Un adulto católico puede vivir la Epifanía compartiendo el Evangelio y practicando la caridad con todos, sin excluir a nadie. Niños y jóvenes descubren que cada búsqueda sincera de Dios es auténtica y deben responder con fe, generosidad y alegría. Hoy, enfrentamos el reto del indiferentismo religioso. Comprender la Epifanía nos ayuda a vivir y anunciar la verdad de Cristo, creciendo juntos en santidad. Gracias por haberte quedado hasta el final. Espero que te haya sido útil y te haya gustado.